buenas, este es el canal Datalife FPV y hoy vamos a hablar de cargadores y fuentes de alimentación. Estos son uno de los principales elementos a la hora de desarrollar nuestro hobby, ya que si lo pensamos bien, el 100% de nuestros dispositivos funcionan con electricidad. Hay muchos modelos y marcas en el mercado, pero ¿cuál es el que realmente se adapta a nuestras necesidades? Vamos a examinar varios aspectos a tener en cuenta. El primero de ellos es cuánta potencia necesitamos. Debemos tener en cuenta la potencia de nuestras baterías para identificar de cuántos vatios necesitamos que sea nuestro cargador. Como podéis ver aquí, os he puesto una fórmula muy sencilla y que nos ayudará a determinar qué cargador necesitamos, que es la de vatios. Entonces tenemos que vatios es igual a voltaje por intensidad. A continuación tendremos que saber de cuántas salidas queremos nuestro cargador, cuántas salidas necesitamos. A más salidas, más baterías podremos cargar en un principio, pero también aumenta el coste. Ahora a continuación veremos también estos aspectos. Y por último, otro de los aspectos a tener en cuenta es la fuente de alimentación. Si vamos a utilizar un cargador que traiga fuente de alimentación incorporada, o si por contra vamos a utilizar una fuente de alimentación externa. Así que nada, vamos a ver el primer aspecto, el de la potencia. Aquí os traigo dos ejemplos de batería para que podáis ver un poco lo que os comento. En el primer caso que vamos a examinar se trata de una batería 4S de 10.000 mAh. Entonces vamos a ver los vatios reales de esta batería para poder determinar el cargador que necesitamos. Entonces utilizamos la fórmula vatios es igual a voltaje por intensidad y vemos que vatios, bueno, sería igual al voltaje, que lo tenemos que calcular. Entonces tenemos que es una 4S, lo que quiere decir es que nuestra batería tiene 4 celdas en serie. El voltaje de cada una de estas celdas es 4,20. Por tanto, tendríamos que multiplicar el voltaje de cada una de las celdas por el número total de celdas que tiene nuestra batería, que en este caso es 4, y multiplicarlo también por el amperaje de nuestra batería. Como veis aquí es una 10.000 mAh, entonces tenemos que 1000 mAh es igual a 1 amperio, por tanto 10.000 mAh son 10 amperios. Entonces si realizamos la operación vemos que esta batería es de 168 vatios. Por tanto, para poder cargar esta batería a un C, que viene siendo lo recomendado, necesitaremos un cargador que sea capaz de proporcionarnos 168 vatios o más. Podemos cargar nuestras baterías a menos de un C, lo que se traduciría en tiempos de carga más largos. También es verdad que cargando a menos C pues logramos que la batería nos dure más tiempo, pero bueno, está más o menos establecido y normalizado que cargar a un C es lo que hace que las baterías duren más tiempo sin necesidad de sacrificar mucho tiempo a la hora de cargar nuestras baterías. Entonces, bueno, esto sería una batería bastante grande, por lo que veis, o sea que no suele ser lo más normal. Y bueno, aquí os traigo otra batería para que podáis comparar un poco, que esta batería pues podría ser perfectamente una batería de microquad, de dron de carreras que se han puesto de moda ahora. Y bueno, aplicaríamos exactamente la misma fórmula, simplemente es para que veáis un poco la diferencia de datos, pero utilizando siempre la misma fórmula. Nuevamente vemos que 4,20 voltios cada celda, en este caso es una 3S, como veis, 3 celdas en serie, y multiplicamos por el amperaje. Tenemos 1400 miliamperios, lo que es 1,4 amperios. Entonces vemos que esta batería es de 17,64 vatios. A continuación os voy a enseñar el ejemplo de un cargador para que os hagáis un poco a la idea de lo que me refiero. Y luego también os voy a comentar un par de aspectos que creo que son muy importantes a la hora de seleccionar vuestro cargador. Este cargador, por ejemplo, como veis, pues carga a 180 vatios, con lo cual sería idóneo para cargar tanto las lipos de 4S 10.000 mAh como baterías más pequeñas. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta es este de aquí,
que bueno, como veis está bastante estandarizado y los cargadores actuales suelen rondar entre los 100 y los 300 mAh por celda. Este dato lo que hace es nos facilita la cantidad de miliamperios que utiliza el cargador a la hora de balancear las celdas. Tanto, bueno, más o menos, ya os digo, suelen rondar los 100-300 miliamperios. En este caso, por 200 miliamperios más o menos vendría a ser algo normal, estandarizado. Luego, Charge Current, lo que tenemos es el amperaje, que es capaz de utilizar este cargador. Entonces vemos que entre 0,1 amperios y 1 amperios hay un desfase, oscila más o menos entre 0,3 amperios arriba y 0,3 amperios abajo. Y la carga máxima a la que podemos cargar nuestras baterías es a 16 amperios. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos cargar baterías desde 0,1 miliamperios hasta 16.000 miliamperios. Por tanto, si tenéis una batería de 10.000 miliamperios como la que os he enseñado anteriormente, pues podríais cargar a un C, ya que tiene 16.000 miliamperios que podríais cargar. Sin embargo, si tenéis una batería de 20.000 miliamperios, pues ya no podríais cargar a un C, tendríais que cargar a 16 amperios como máximo, lo que se traduciría en mayor tiempo de carga de la batería. Pero bueno, más o menos, a no ser que vayáis a cargar baterías más grandes, pero bueno, aquí tenéis un poco una gráfica para que a la hora de vosotros buscar vuestros cargadores pues podáis ver un poco los datos a tener en cuenta. Otro dato muy a tener en cuenta es la capacidad de descarga. Entonces vemos que en este caso podemos descargar baterías entre 0,1 amperios hasta 8 amperios, con un desfase del 10% más o menos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, imaginemos nosotros que nos vamos al campo de vuelo y nos llevamos 4 baterías. Llevamos 4 baterías y al cabo del día pues hemos volado 2. Y no tenemos previsto volar ese mismo día ni al día siguiente, y por tanto tenemos que descargar las baterías para así lograr que la batería pues se quede en un voltaje más idóneo para lo que sería el almacenar la batería, ya que si las dejáramos cargadas cogerían vicio y poco a poco iría perdiendo la eficiencia esa batería. Entonces tenemos dos formas: una es descargar la batería de forma manual, podría ser coger el avión o el cuac con las manos, darle gas en estático y dejar que baje un poco el voltaje, o conectarlo a un cargador. En este caso, si lo conectáramos al cargador, podríamos descargar entre 0,1 amperios y 8 amperios. Pero ojo, siempre teniendo en cuenta este otro dato. Lo que quiere decir que si nosotros, para el ejemplo de la otra batería verde, si queremos descargar aquella batería de 10 amperios y la ponemos a descargar a 8 amperios, teniendo en cuenta que es una batería de 4S de 16,8 voltios, pues nos pasaríamos de los 30 vatios, utilizando la misma fórmula de antes. Por tanto, para la anterior batería solo podríamos descargar la batería a 2 amperios, ya que si hacemos la fórmula del voltaje por el amperaje, veríamos que serían los 30 vatios. Por tanto, hay que tenerlo en cuenta. La única manera en la que podríamos descargar una batería a 8 amperios sería si esa batería fuera de una sola celda. Entonces vemos que 4,20 por 8 pues realmente nos da 32-33 vatios. O sea que ese también es un valor muy a tener en cuenta, porque cuanto menos vatios soporte y menos sea la posibilidad de descargar la batería, pues más tiempo tardará en descargar una batería y balancearla. El siguiente aspecto a tener en cuenta son las salidas del cargador. Tenemos cargadores con más de una salida, 2 o más, 3, 4, hay muchas en el mercado, y luego tenemos cargadores con una sola salida. Y bueno, ¿cuáles serían las principales ventajas de estos cargadores, de los cargadores múltiples? Pues una de ellas es que nos permite cargar varias baterías a la vez de diferente voltaje y amperaje. Por tanto, la primera salida podríamos cargar una batería 3S de 2000 mAh, aquí una batería 4S de 3000 mAh y así sucesivamente, siempre respetando el voltaje,
los vatios disponibles del cargador. Otra ventaja que tiene este tipo de cargadores es que al poder cargarlas de forma individualizada, pues nos balancea mejor las celdas de las baterías. Por contra, nos encontramos con que los modelos comerciales no suelen tener demasiada potencia por cada salida. He visto unos 50-80 vatios por salida, algunos 200, pero de marcas conocidas y fiables es complicado encontrar cargadores que ofrezcan mucha potencia por cada salida y que tengan un precio racional. Pasamos a los otros tipos de cargadores de una sola salida, que bueno, nos permitiría cargar o una sola batería, o en el caso de cargadores como este, que son muy potentes, nos permitiría cargar varias baterías a la vez en serie o en paralelo. En el futuro tengo previsto escribir un poco en el blog y hacer un vídeo explicando sobre las diferentes formas de cargar baterías en serie y en paralelo, ventajas, desventajas y cómo hacerlo para utilizar un cargador y poder cargar muchas baterías con una sola salida. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de cargadores? Pues que, como os he dicho, nos permite cargar muchas baterías, tantas como vatios tenga nuestro cargador. Entonces vemos que este cargador ofrece 1000 vatios, entonces podemos cargar muchísimas baterías en serie o en paralelo. Entonces vemos que podemos cargar más baterías que con este. En este solo podríamos cargar 4 baterías en un principio, dado que solo tiene 4 salidas y que por cada salida hay un máximo de 50-80 vatios por regla general. Y en este pues podemos cargar todas las baterías que nos den los vatios, siempre y cuando sea del mismo voltaje y del mismo amperaje. Como desventaja, pues básicamente es esa, que debemos asegurarnos que tanto el voltaje como el tipo de batería como los miliamperios de las baterías están todas iguales y se encuentran en la misma situación. Por tanto, no podemos cargar dos baterías 3S de 3000 miliamperios si una de ellas está a 3,8 voltios por cada celda y la otra está a 365, ya que de hacer esto probablemente nos fastidiaríamos las baterías en poco tiempo. Otra desventaja es que a la hora de cargarlas pues no se balancean igual de bien que con el otro cargador. Como veis, aquí tenéis un poco un ejemplo sobre lo que sería un cargador con 4 salidas y por lo tanto 4 baterías diferentes. Como veis son totalmente diferentes, diferente voltaje, todo. O cargar 15 baterías con un solo cargador. Como veis, las tienen aquí conectadas y bueno, estarían cargando todas estas baterías con un solo cargador. Las ventajas y las desventajas pues ya las he comentado un poco. El siguiente punto a tener en cuenta sería la alimentación. La fuente de alimentación. En el mercado hay muchos cargadores como este, que ya nos trae una fuente de alimentación interna y que por tanto podemos conectar el cargador directamente a la pared. Pero suelen tener desventajas, y como veis aquí, la desventaja es que si nosotros enchufamos este cargador a la pared, nos dará 200 vatios. Este cargador, como veis, tiene doble salida y por tanto tendríamos 100 vatios en una salida y otros 100 vatios en otra, por ejemplo, o 150 vatios en una y 50 vatios en la otra. Sin embargo, si conectamos este cargador a una fuente de alimentación externa que nos proporcione más de 300 vatios, tendremos que por el canal A podremos sacar 200 vatios y por el canal B sacaremos 100 vatios, con lo cual ganaremos 100 vatios más y tendremos un cargador de 300 vatios en vez de un cargador de 200 si hacemos uso de la fuente de alimentación. En cuanto a las fuentes de alimentación, en el mercado hay muchos modelos dedicados para los cargadores de baterías, pero suelen ser muy caros y no suelen dar mucha potencia. Entonces yo la mejor alternativa que he encontrado ahora mismo es el tema de las fuentes de alimentación de ordenadores. Las hay, bueno, para fuente de alimentación de casa, para un ordenador de casa, pues suelen rondar entre los 400 vatios y los 800 vatios. Y luego ya en fuentes de alimentación de ordenadores de comercios y de tiendas, pues bueno, sí que es verdad que hay fuentes de alimentación que ofrecen más de 2000 vatios. Como siempre, todo depende del precio.
En cuanto a la fuente de alimentación de ordenadores, pues hay que tener mucho cuidado a la hora de comprar uno, ya que por ejemplo, como veis lo ofertan como una fuente de alimentación de 450 vatios y sin embargo no ofrece 450 vatios por la salida de 12 voltios, que es la que a nosotros nos interesa, ya que los cargadores de baterías actuales suelen admitir entre 12 y 18 voltios. Como ya sabéis, cuanto más voltaje, pues bueno, aplicando la misma regla, aumentando el voltaje de nuestro cargador, pues obtendríamos más potencia. Pero bueno, al caso que nos corresponde, como veis, lo ofertan como 450 vatios, pero si hacemos los cálculos, vemos que el voltaje de una de las salidas, del voltaje 1, multiplicado por el amperaje de continuo, que nos da esa salida, sumado con el voltaje de la segunda salida, más multiplicado por el amperaje continuo, pues nos da 264 vatios, que es lo que realmente nos señala aquí. Por tanto, a la hora de comprar nuestro cargador tenemos que tener en cuenta si los vatios que realmente nos ofrece para la salida de 12 voltios. Y muy importante, es obvio, si nosotros tenemos un cargador de 1000 vatios, pero luego tenemos una fuente de alimentación de 150 vatios, pues lo que ese cargador nos va a dar va a ser 150 vatios. Por tanto, es igual de importante tener un cargador que nos ofrezca los vatios que necesitamos, como una fuente de alimentación que sea capaz de dar a ese cargador los vatios que realmente necesita. Por tanto, a modo de reflexión, es importante comparar precios y ver marcas, ya que bueno, hay marcas, sobre todo chinas, que ofrecen mucho, como siempre ofrecen muchos vatios, muchas prestaciones, y luego cuando lo comparamos, cuando lo vemos con el polímetro y lo ponemos a prueba, pues vemos que si ofrecen 600, pues realmente da 300. Esto suele pasar también, lo podéis ver con los transmisores de vídeo, que es un ejemplo muy claro, que ofrecen mucho, luego cuando lo enchufas, pues ves que realmente no dan lo que ofrecen. Por tanto, siempre hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, luego también nos dimos cuenta que a veces sale más económico comprar dos cargadores de una sola salida que comprar uno con dos salidas. Entonces, comparando precios y modelos, vimos que comprar un cargador de 180 vatios nos salía más rentable comprar dos cargadores de 180 vatios que comprar un cargador que nos diera esos 180 vatios por cada salida. Por tanto, bueno, hay que hacer números y ver si realmente nos sale más rentable comprar un cargador con muchas salidas o si por contra nos sale más rentable comprar varios cargadores. Y bueno, por último también tener en cuenta lo que os he comentado antes sobre la potencia de la fuente de alimentación, ya que de nada nos servirá tener un cargador que nos dé muchos vatios y luego resulta que la fuente de alimentación no es capaz de alimentar ese cargador. Y nada, espero que este vídeo os haya resultado útil. Os voy a dejar un enlace en la descripción del vídeo para la página web, donde bueno, he profundizado un poco más en el tema y tenéis un poco más de información que siempre viene bien. Así que nada, si os ha gustado, darle a like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hala, ser buenos!